La pandemia de COVID-19 alcanzó a Yucatán el viernes 13 de marzo. Ahora han pasado más de 6 meses y los yucatecos hemos tenido que enfrentarnos a una nueva realidad y ahora a la inminente necesidad de reapertura económica. Yo soy Regina Montañez y bienvenidos a un nuevo foro Megamedia. El tema de hoy es comportamiento de los yucatecos ante la reapertura económica y me acompañan tres especialistas a distancia. Está conectada la doctora Rocío Quintal López. Ella es investigadora, activista social, escritora y especialista en temas de género. Además, actualmente labora en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY. Bienvenida, doctora, es un honor para nosotros que esté en este foro. También nos acompaña el doctor Iván Franco Cáceres. Él es licenciado en Antropología Social, maestro en Historia de México y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos en este foro Megamedia. Uno de nuestros invitados es el doctor Jorge Carlos Guillermo Herrera. Él es médico cirujano y especialista en salud pública, maestro en gobierno y políticas públicas y doctor en educación. Bienvenido, doctor, gracias por estar conectado con nosotros. Iniciamos con estas preguntas de este foro. Hemos tenido 6 meses de experiencia, 6 meses de cambios, de que surgió esta palabra, esta frase quizás, nueva normalidad, y empezaron a decirnos que nos quedemos en casa y que nos quedemos confinados. Y ahora nos dicen que es momento de reactivar la economía, al menos en Yucatán, de salir tomando obviamente las medidas de sana distancia, pero también de enfrentarnos a otra fase de esta contingencia. Me gustaría saber, doctor Iván, basados en esta forma de ser de nosotros los yucatecos, ¿qué podemos esperar de nuestro comportamiento ante la creciente reapertura? Siempre he comentado de que realmente confinamiento no existió entre nosotros en México. El confinamiento, se puede decir, duro, fuerte, se vivió en otros países y fundamentalmente vimos en los casos de China y de Europa, en donde se dieron incluso movimientos de rechazo a las propias medidas de seguridad y sanitarias que estaba imponiendo el Estado. En nuestro caso tuvimos, por decirlo así, una política muy laxa, muy flexible, apelando evidentemente a la conciencia y a la información que se estaba cada vez generando sobre la situación de la gravedad del virus. Sin embargo, vimos que inclusive aun cuando se adelantó el periodo de inicio de la cuarentena y de que también muchas empresas o el gobierno cerró la actividad de trabajo, las circunstancias por las cuales la población de alguna manera no respetó, por decirlo así, las indicaciones básicas, pues están referidas a dos aspectos fundamentales. La primera, pues nuestra disposición, precisamente la indisposición, por decirlo de una manera más concreta, a aceptar medidas de encierro y todo lo que esto implica o todo lo que esto genera a nivel de estrés, de convivencia, etc. Y el otro aspecto que es fundamental y que casi siempre se comentó, el problema económico. Mucha gente depende de su actividad diaria para vivir, para llevar comida a la casa, y esto implica evidentemente salir ya sea por sus propios medios o también con transporte público. Y entonces eso fue una condición, un elemento importante en la medida de que no se aplicaron en estas circunstancias varias de las medidas, como por ejemplo la cuestión del distanciamiento social, pues fueron condicionantes que marcaron una etapa bastante crítica que vivimos sobre todo de junio y que apenas estamos quizás rebasando en la actualidad, de muchos contagios, y por lo tanto se disparó inclusive la cantidad de contagios y por supuesto de muertes en nuestra entidad. Entonces, ¿qué esperamos de la conducta? Pues esperamos que la gente, después de todos los 6 o 7 meses que ya vivimos y de que existe incluso mucha información respecto a qué hacer, pues que realmente empiece a aplicarlo, ¿no? Que en lugar de relajarse, es decir, el que se dé la apertura no implica relajamiento, y que realmente se mantengan apegados a todos los criterios de distancia social, de cuidado sanitario, etcétera, que se han indicado. Eso es lo que esperamos en función de
nuestra forma de alguna manera de ser tan festiva, tan de reuniones familiares, con amigos, etcétera. Fundamentalmente eso. También hemos visto un cambio en la dinámica familiar en este periodo, es decir, al principio pienso quizás en el niño con sus papás en casa, estaban todos juntos quizás porque los papás hacían home office, porque el niño no tenía clase y ahora en esta etapa de desconfinamiento nos enfrentamos a esta nueva realidad de que existe, un cambio en estas dinámicas. Ahora bien, doctora Rocío, ¿cómo influye la pandemia y especialmente este momento de reapertura en la dinámica familiar? Pues mira, definitivamente creo que hay que tener en cuenta que la pandemia vino a evidenciar una realidad que las estadísticas, particularmente la encuesta nacional del uso del tiempo en México, ya nos había puesto en la mesa, que es el hecho de que por cada hora de trabajo que le dedican los hombres al cuidado de niños, preparación de alimentos, limpieza del hogar, las mujeres le dedican 8 horas más. Esto, estadísticas antes de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, estas estadísticas se profundizaron, se duplicaron, se triplicaron. ¿Por qué? Porque llegamos a la pandemia pues con una estructura de roles tradicionales y a pesar de que los hombres ya no salían a trabajar, que esta era como la lógica de, bueno, él sale, yo a veces me quedo o trabajo menos tiempo, estas dinámicas donde incluso las mujeres buscan trabajos como que se adapten al cuidado de la familia. A pesar de que esto ya no ocurría, no hubo un cambio. Los hombres estaban en casa, pero con la expectativa de que quienes tenían que cumplir con todo lo relativo a sacar adelante el trabajo de casa, cuidado de los hijos, limpieza, compras e incluso tareas de los niños, ahora, pues son las mujeres. Ahora, el tema es que ante la reactivación, vemos que, bueno, se empiezan a reactivar algunos sectores, pero por ejemplo, las clases, las mamás tienen que estar atentas porque así en esta lógica de roles empiezan a salir a trabajar, pero también son las responsables socialmente de estar, como siempre lo ha sido, de estar atentas de que los hijos cumplan con la tarea en línea, se conecten a la clase, darle seguimiento. Por ejemplo, no hay guarderías, no hay las personas que normalmente contratan para los cuidados, pues obviamente han dejado de venir a casa o vienen menos días o menos horas. Entonces, todo esto se va a traducir o se está traduciendo en un tema ya no solo de salud física, sino de salud mental, porque toda esta sobrecarga representa costos no solo físicos por el cansancio que implica el cuidado, el mantener la casa, sino un desgaste emocional para las mujeres que en este caso son quienes están llevando más fuertemente el peso desde que comenzó la pandemia y con la reactivación, la carga sigue. Porque como te digo, ahora sí tienen que salir a trabajar, pero la situación de casa con los apoyos externos que tenían no se ha reactivado al 100%. Entonces, esto conlleva un desgaste personal en las relaciones de pareja, en las dinámicas familiares, y esto se traduce en temas de salud mental como depresión, ansiedad, somatización en el caso de las mujeres, y esto nos pone ante un escenario
donde es muy importante que los servicios estatales y del ayuntamiento, municipales, brinden estas líneas de apoyo emocional, porque verdaderamente el cuidar de otros tiene impactos y tiene costos para los cuidadores. Entonces no hay que descuidar este componente emocional que está implicando desde el inicio de la pandemia y que sigue presente en la reactivación para las cuidadoras, que siguen siendo principalmente las mujeres dentro del hogar. Me gustaría saber, doctor Jorge Carlos, desde su punto de vista y de nuevo basados en lo que hemos visto de cómo hemos afrontado esta situación durante los últimos 6 meses, ¿seremos los yucatecos respetuosos con las medidas implementadas? Creo que tenemos que dividir el comportamiento en 2 escenarios, el escenario público y el escenario privado. En el escenario público, las calles, las plazas comerciales, los centros de trabajo, la gente ha estado observando las medidas de prevención en cuanto al uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos recurrente, la aplicación de alcohol en gel, distanciamiento físico, etc. Sin embargo, lo que hemos visto es que es en el espacio doméstico o en los escenarios privados donde la gente relaja las medidas de prevención. Y yo creo que tiene que ver con la falacia de creer que en el ambiente familiar, por el hecho de ser familiar, por el hecho de ser hijo, hermano, primo, pues no pueden ser potencialmente transmisores del COVID. Y esto lo hemos visto con adultos mayores o con personas con factores de vulnerabilidad que han estado en confinamiento absoluto, no salen de sus casas, que de repente enferman de COVID, fallecen. Cuando uno empieza a hacer el estudio epidemiológico, se da cuenta que tuvo contactos con gente que llegó a su domicilio y dentro del domicilio, por asumir lo que decía hace un momento, de por el hecho de ser hermano, hijo, etcétera, etcétera, pues simplemente no se toman las medidas que se tienen bajo la lupa o bajo el ojo en el escenario público, ¿no? Y aquí es cuando estas personas pues adquieren la enfermedad y fallecen. De tal manera que yo creo que debe de replicarse el mismo comportamiento que se tiene en el espacio público en los ámbitos domésticos. Respetar el distanciamiento físico, evitar a toda costa el contacto físico entre los miembros de la familia, lavado de manos recurrente. Y cuando a mí me preguntan qué es esto de recurrente, es tan recurrente como cuando tocas algo que no sea tu cuerpo. Es decir, si tocas 60 veces la mesa, 60 veces tienes que lavarte las manos. ¿Por qué? Porque cualquier superficie es potencialmente infecciosa y tocarla y llevártela al rostro, pues va a ser el vehículo por el cual te inocules o te autoinocules el virus. Esa es mi aportación. Doctor Iván, hace un rato nos hablaba de cómo es el comportamiento de los yucatecos ante esta reapertura y me gustaría también profundizar cuál sería el peor escenario de la reapertura, usted que estudia cómo es el comportamiento y cómo se comportan, las sociedades. Por supuesto que el peor escenario que podemos vivir está relacionado con un segundo o un tercer brote, ¿no?, en los próximos meses. En la medida de que no existan los elementos para sobrellevar este problema, este virus, como son fundamentalmente una vacuna, ¿verdad? Lo que quisiéramos en un momento dado no vivir es el escenario que se vivió, por ejemplo, y lo conocemos, sobre todo en países europeos, ¿no?, en donde fueron literalmente rebasadas las capacidades sanitarias de países que en teoría se pensaban que tenían sistemas sanitarios de primer mundo, ¿no? Se vio en algunos casos que no es así.
En nuestro caso se ha dicho, y con certeza, que tenemos 30, 35 años, si no es que más, de que el sistema sanitario del país se estancó, no creció, y con un fenómeno de esta naturaleza, de esta magnitud, se llegó a tener bastante temor, aunque se contó con tiempo, porque se estaba ya informando de lo que estaba pasando, para tomar medidas al respecto. Y creo que eso funcionó. Un aspecto que también ayudó, en el caso de México, creo yo, es que a final de cuentas México son 32 países, no son 32 regiones, unas con más o con menos posibilidades de atención sanitaria, y sobre la marcha se vio que se pudieron implementar espacios específicos tal como ya se tuvo que hacer ahora sí que de un momento a otro, por ejemplo en la propia China, porque estaban rebasados sus sistemas sanitarios. Y entonces yo creo que ese sería el peor escenario hablando específicamente de la pandemia. Claro, esto trae problemas asociados, como son lo que también ya hemos vivido o estamos viviendo, como es la crisis económica, por pérdida de empleos, por saturación incluso de la vida cotidiana a nivel familiar, que deriva, como ya señaló la doctora Rocío Quintal, en aspectos de violencia intrafamiliar, incluso en problemas mucho más agravados como son los asesinatos por esta acumulación de problemáticas de orden psicológico. Entonces, esos dos aspectos creo que son los más palpables, los más visibles. Creo que no tendríamos que volverlos a vivir si nos apegamos no solo a las normas que se están pidiendo que se cumplan, sanitarias, sino también, sobre todo, a una redefinición muy clara de nuestras costumbres. Está claro que esto ha sido un parteaguas, es un antes y un después, que probablemente con las vacunas y demás se regrese a mediano o largo plazo a esa vieja normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero mientras no se tenga eso, evidentemente todas las pautas de conducta, como ya vimos que ha ocurrido durante estos ya casi 9 meses de pandemia, necesariamente tienen que cambiar, necesariamente tendremos que adaptarnos, como son, por ejemplo, la distancia social, las reuniones pequeñas, 2, 3 gentes cuando mucho, evitar lo más posible, por supuesto, las personas que no tienen por qué acudir a espacios públicos saturados, porque no sabemos quién es un portador, como se ha señalado, asintomático, en la medida de que tampoco existe esa capacidad para hacer tantas pruebas para saber quién pudiera estar contagiado y quién pudiera volver a empezar con esa cadena de contagios, ¿no? Y por supuesto la gran bronca que arrastra esta situación, que como lo vimos es la cuestión económica. Ahorita estamos viendo cómo este segundo rebrote en Europa está causando una gran preocupación en sectores como el hotelero, como el turístico, los prestadores de servicios turísticos, la aviación, que está en terriblemente crisis, con prácticamente la sacada de servicio de los grandes aviones, porque no hay turismo, porque no hay, o por supuesto, la posibilidad ya y lo que esto atrae, por supuesto, es un terrible problema económico. Creo que eso es lo que tenemos que evitar. Otra cosa importante, y regresando a lo que hablábamos al principio de estas dinámicas familiares, cada vez son más titulares de personas que nos llega la información de que quizás cuando estaba todo esto de la ley seca y estábamos entre ley seca y no ley seca, estaba a flor de piel todos estos titulares de que el hombre, por ejemplo, machetea a su esposa porque se acabaron las cervezas en la casa y otras cosas de ese estilo. Entonces, ¿creen que, doctora Rocío, este aumento en los casos de violencia podrían estar relacionados con la pandemia? Este escenario de excepción, porque es un escenario de excepción, nos llega de manera de un día para otro, ¿no? O sea, todos nos tomó por sorpresa de que estábamos haciendo planes, teníamos una agenda llena para la siguiente semana y de repente te dicen, a partir de hoy se cancelan clases, se cierra todo. Entonces, mira, hay un tema que hay que tener en cuenta. A final del día,
la pandemia y lo que ha implicado el confinamiento ha traído un duelo, o sea, ha traído pérdidas en muchos niveles y muchos sentidos que no hay que perder de vista. Ha traído, mira, desde dejar de ir a clase, dejar de poder salir a ver a tus amigos, esa ya es una pérdida. Desde dejar de ir al gimnasio, desde, vamos, es que uno a veces no dimensiona las pérdidas que ha tenido o que ha implicado. Y obviamente, digo, estoy ya empezando por cosas nimias, pero ha implicado pérdidas a nivel afectivo, desde las personas que efectivamente han perdido amigos, padres, familiares, colegas, porque han muerto en este periodo, en esta situación. Ha implicado pérdidas en términos de cuestiones económicas, cierre de negocios. Bueno, muchas personas que habían fincado, que venían años trabajando en un proyecto económico y que sentían una estabilidad a futuro, de la noche a la mañana resulta que esto por lo que habían venido trabajando y que les representaba una fuente de seguridad deja de serlo. Por ejemplo, pérdidas en términos de proyectos de vida. A lo mejor estaba entre mis proyectos moverme de país, y había conseguido una beca para irme a estudiar a algún lado, o simplemente algo que puede parecer tan sencillo como la cancelación de una fiesta que había venido planeando hace 2 años, como puede ser mi boda, mis 15 años, en fin. O sea, a lo que quiero apuntar es ese factor de pérdida asociado al duelo que está presente desde el inicio de la pandemia. Y en este sentido quiero regresar y recordar que el duelo tiene varias etapas, desde la negación, donde esto no está pasando, esto va a terminar pronto, no le damos la importancia, pero la negación también puede tener componentes de enojo, de ira, de rabia, ¿sí? Y yo creo que todavía estamos estacionados en esta etapa. ¿Y por qué lo ligo con la violencia? Porque claro que es un caldo de cultivo. El duelo, el hacinamiento, las pérdidas económicas, la incertidumbre, e incluso también el clima que aquí vivimos en términos de los extremos calores, encerrados en un pequeño espacio. O sea, todo eso, las dinámicas de las que hablabas hace rato, donde hay un desgaste, donde no hay una conciliación en el trabajo de la casa, que va creando una bola de nieve de tensión dentro de ese hogar. Entonces, claro que todo eso se han vuelto factores que han potencializado la violencia dentro del hogar. Y esto no solo aquí en Yucatán, a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas ha dejado claro que la pandemia ha sido un factor predisponente de la violencia en los hogares. Entonces, aquí en Yucatán, desafortunadamente, solo en el tiempo que llevamos confinados en casas, ha habido 5 feminicidios. Ahorita en este año 2020 ya tenemos 8 feminicidios, de las tasas más altas. Después del 2017, que fue una tasa de feminicidios muy alta, el 2019 bajó y ahorita nuevamente se disparó.
pero yo creo que en este momento la cuestión no es buscar víctimas y victimarios. Claro que hay que aplicar la ley, que además ahí hay otro tema con el tema de la violencia. La gente no solo está viviendo violencia, las personas también están experimentando en esta pandemia un clima de impunidad, porque la violencia se ve en el hogar, pero también quiero apuntar cómo se ha hecho mucho más evidente y más cruel, por ejemplo, la violencia hacia los animales. Los casos de tortura hacia los animales en la sociedad yucateca se han disparado de manera alarmante y la sensación que predomina en la población en general es que hay impunidad. Ya sea un animal, sea una mujer, sea en la comunidad, la sensación es que hay impunidad y la realidad es que sí está habiendo un impasse en el sistema de justicia. O sea, van a poner la denuncia y te desalientan para que la pongan, o simplemente no hay el seguimiento anteponiendo que por el tema del COVID pues no se puede trabajar como de costumbre. Pero todo eso son factores que impactan de manera muy importante la salud mental y por supuesto que se traducen en acciones de violencia en nuestra sociedad yucateca. Me gustaría saber si en el contexto actual y basado en lo que estamos viviendo, ¿estamos en el mejor momento para una reapertura económica? ¿Qué opina? Creo que en la pluralidad en la que vivimos los mexicanos y con las brechas socioeconómicas tan gigantescas que tenemos, hay diferentes realidades, hay diferentes Méxicos y por supuesto Yucatán no escapa a esta diversidad de realidades. Hay gente con la fortuna de tener un salario asegurado, que pueden sin problema quedarse y deberían de quedarse en casa sin tener la necesidad de salir más que a las actividades de abastecimiento de su propio núcleo familiar. Y otras diametralmente opuestas que tienen que ganarse el sustento día a día. La realidad de esta diversidad hace que no podamos tasar con la misma regla a todas las ciudadanas y los ciudadanos de la entidad, y que esto obliga a pensar que hay sectores que tienen que mantener su actividad productiva, porque si no estarían condenados a un elemento adicional de desesperación, que ya la doctora Quintal ha mencionado muchos elementos que no abonan a la salud mental durante esta pandemia, pero una preocupación permanente es la del padre de familia, la de la madre de familia, que tiene que llevar el sustento día a día a su núcleo familiar. Bajo esta premisa, la activación económica o reactivación, como la han llamado, es necesaria, es fundamental, porque es parte del engranaje de la vida humana, ¿no? Sin embargo, la reactivación debe ser estratégica, debe de ser realizada con los tiempos necesarios de acuerdo a cada sector. Cada sector tiene necesidades y realidades específicas, sectores productivos me refiero, y de acuerdo también a las realidades de cada grupo social, si los queremos dividir en municipios, si lo queremos circunscribir en grupos etarios, en la división que quiera. Es decir, debe quedar claras las reglas del juego para volver a activar o mantener la actividad productiva. Y un elemento fundamental que tiene que ser transversal a todas las estrategias son las medidas de prevención de este virus nuevo. Lo que hoy tenemos de información disponible nos hace pensar que es un virus sumamente transmisible. Y la transmisibilidad es tanto física como por fluidos que provienen de la vía respiratoria, de la vía digestiva. Y todas las estrategias tienen que ir en función de cómo se transmite el virus y romper las cadenas de contagio.
Finalmente, pues los yucatecos tendremos que seguir tomando en serio esta pandemia hasta que no tengamos una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo. El virus va a permanecer entre nosotros y todos podemos transmitirlo. Hemos visto ya con la evidencia científica que podemos transmitir y enfermarnos varias veces, es decir, que no en todos los casos se genera inmunidad permanente. Y el hecho que una persona le haya dado COVID no significa que no le pueda volver a dar y la magnitud con la que la segunda presentación pueda ser. Entonces, escalonadamente tendríamos que volver a la actividad productiva de una manera estratégica y como elemento transversal a toda la reactivación económica tiene que estar presente la cadena de contagio y que a la gente, a la población le quede perfectamente clara cómo es la transmisión del virus para poderla evitar. Y aquí quisiera hacer un paréntesis antes de terminar, mencionando el papel fundamental que ha tenido los medios informales de comunicación para echarle a perder la vida a toda la humanidad. Antes de las vertiginosas redes sociales, pues los medios de comunicación tenían nombres, tenían apellidos, había un trabajo periodístico que avalaba la información que vertían y que esto de una u otra manera al lector nos permitía generar un juicio de valor sobre qué medio consultar y qué medio no consultar. Sin embargo, hoy todos los ciudadanos del mundo que tienen acceso a la red pueden ser comunicadores potenciales. Y lo que comunican no necesariamente es veraz o no necesariamente abona a la solución de un problema tan terrible como lo hemos tenido con esta pandemia, que ha sido la peor en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Entonces, que la gente tenga mucho cuidado de las fuentes que consultan. Las redes sociales no son fuentes de información fiable. Es lo último que puede hacer un individuo para recibir información, que se acerquen a su médico de cabecera en este caso, o que se acerquen a las páginas oficiales de las instituciones sanitarias para recibir la información. La pandemia que ha empeorado, la pandemia por el SARS-CoV-2 ha sido la pandemia de la desinformación o de la información. Entonces, en este proceso de reapertura, tengan presente siempre que los que pueden comunicar y deben comunicar es la gente que tiene detrás un título y una cédula en alguna licenciatura del sector. Y bueno, me gusta terminar estos foros dando algún mensaje quizás de aliento, un mensaje de esperanza o un consejo, como en este caso. Y me gustaría saber, doctora Rocío, ¿qué consejos le daría a los yucatecos ante esta reactivación económica? E insisto en el tema de todo el movimiento emocional que se ha dado en las personas, en las familias y en las comunidades con esta pandemia, que a veces subestimamos, claro, porque el centro es la enfermedad física, y claro que tiene estragos toda la enfermedad física, pero no hay que dejar de ver toda esta parte emocional que se ha visto afectada. Ya hablaba yo del duelo. Creo que en este momento, Regina, yo hablaba del duelo pasa por etapas. Yo creo que ahorita hay que elaborar el duelo. Estamos como en la etapa de aceptación. Bueno, ya perdí mi negocio, perdí mis ingresos, perdí mi pareja, no pude hacer mi boda, no me pude ir a estudiar al país al que me habían aceptado. En fin, perdí a mi hermana, en fin, tantas pérdidas como yo decía. Entonces, este es un momento de ser como sociedad, como individuos, como familias y como Estado y como ayuntamiento sensibles al tema de lo emocional. Es muy importante
que los servicios de salud estatales y municipales canalicen esfuerzos de alto valor y no escatimen en los servicios de salud mental que en este momento puedan brindar a la población. Es momento de ser empáticos, porque realmente no es momento de decir, oye, pero pues yo perdí a un familiar y tú solo perdiste tu negocio o tú solo no te pudiste casar. Hay que entender que la subjetividad se juega de manera diferente y que la pérdida es pérdida. O sea, al final del día es un momento no de juzgar, sino de sumar. Ya lo decía el doctor Jorge Carlos. Todos estamos, no en esas palabras, pero yo lo quiero decir en estas palabras. En esta pandemia, todos estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco. Hay quienes ni barco tienen para estar sobre el mar que nos ha tocado estar en este momento. Entonces, mi mensaje es también en el sentido de mirar hacia adelante. Hayamos perdido lo que hayamos perdido, si seguimos vivos, vivas, es momento de reconstruir y mirar hacia adelante. Ya dejemos un poco atrás pues la lamentación y empecemos a mirar lo que sigue. Y muy importante, me uno a lo que dice el doctor Jorge Carlos, ser muy cuidadosos de qué consumimos mentalmente. Evitar, una cosa es estar informados y otra cosa es sobreexponerse a información manipulada, que solamente nos induce miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia y que además es falsa. Entonces es muy importante cuidar las fuentes y la calidad de la información a la que accedemos, con quién hablamos, porque a veces el propio amigo, la tía, la hermana, la mamá, o sea, hay que ser selectivos y cuidadosos. Hay que cuidar nuestros hábitos. Es un momento de cuidarnos, cuidar de otros y cuidarnos. Cuidar qué comemos, cuidar el ejercicio, cuidar los hábitos mentales y también el tema de lo económico. No es momento para endeudarse. Hay que ser racionales en el gasto, porque a veces incluso la depresión se manifiesta con un gasto excesivo, ¿no? Ya la reapertura, nos vamos a la plaza a comprar las ofertas y eso a veces puede ser una manera de desviar estados depresivos, pero les aseguro que los efectos van a ser muy contraproducentes. Entonces, mi mensaje es que si hoy estás viendo esto, es que estás vivo. Y si estás vivo, estás en posibilidad de reconstruir. Y mientras tengas vida, tienes posibilidades de seguir, tenemos todas posibilidades de seguir adelante. Yo creo que también esta pandemia nos ha mostrado en las familias las fortalezas que tenemos que no conocíamos como personas y como familias y la gran resiliencia que como personas, familias y pueblo yucateco tenemos. Vamos a salir fortalecidos de esta situación y arriba y adelante, seguro. Doctor Jorge Carlos, ¿qué consejo le daría a los yucatecos en esta reapertura? Me sumo a lo que dice la doctora Rocío Quintal. Tenemos que tener una mentalidad abierta y completamente adaptable a las circunstancias. Estamos en un momento histórico en el que lo más seguro es la inseguridad. En términos, lo más cierto es la incertidumbre, ¿no? Y
tener que responder al día a día y que la población en general no pierda de vista que vamos a salir adelante y en el tiempo más corto posible. Ya la mayor parte de las vacunas, que son cerca de 40 o 50 que están en todo el mundo, ya están en sus fases finales de experimentación y es muy probable que el próximo semestre ya las tengamos disponibles en la mayor parte de los países del mundo, aunque la Organización Mundial de la Salud es muy cauta y decir que nos vayamos con cuidado y que no tengamos pensamientos triunfalistas. Sin embargo, en el momento en que la gente empiece a inmunizarse, pues vamos a evitar esta cadena de muertes terribles, catastróficas que ha generado la humanidad y vamos a salir. Y como decía la doctora Quintal, es momento de rehacernos, de reconstruirnos, reconfigurarnos, tomar las riendas de lo que tuvimos que postergar en el plan de vida de todo lo que nos hayamos propuesto para nuestras vidas. Y buena parte de ese plan debe de incluir el seguir teniendo las medidas de prevención. Estas no pueden faltar. Y las puedo enumerar para que a la gente les quede lo más claro posible. Reuniones no mayores de 3 a 4 personas en espacios cerrados. Si son en espacios físicos abiertos es mucho mejor. El distanciamiento físico de por lo menos 1,5 metros. No importa si es tu mamá, no importa si es tu hermano, si es tu mejor amigo. Tiene que haber 1,5 metros entre persona y persona. El uso de mascarilla permanentemente. Si además le quieres poner la careta, porque eso evita que nos podamos contactar, agarrar la cara de manera no voluntaria, y el lavado de manos. Y a mí me pregunta mucho la gente cuál es el mejor antiséptico y me han llevado presentaciones de líquidos y la realidad es que lo mejor y lo más barato es el agua y jabón. Una barrita de jabón te puede costar 12 pesos y la lavada de manos recurrente, ya expliqué que lo recurrente es cada vez que tocas algo diferente a tu cuerpo, te debes de lavar las manos. Y llevar en el bulto o en la bolsa del pantalón un frasquito del antiséptico que tú quieras, que sea solución de alcohol al 70% o cualquiera de los antisépticos, va a ser las únicas medidas que tengamos disponibles hasta que la vacuna no esté en circulación o que tengamos un fármaco efectivo. Y decirle también a la gente, y tiene mucho que ver con los comentarios que hacían el doctor Iván y la doctora Quintal, que esta pandemia, además de haber visibilizado las situaciones de violencia, aparte de haber visibilizado que la salud, tanto física como mental, es fundamental, también nos debe de llevar a reconsiderar que debemos de tener la humildad suficiente para reconocer que a todos nos puede pasar. Tanto la transmisión del virus como la aparición de cualquier problema de orden psicológico. Todos nos podemos sentir tristes, todos podemos sentir desesperación, todos podemos tener frustración, todos podemos deprimirnos y eso no nos hace menos personas. Al contrario, nos recuerda que somos personas susceptibles y que podemos necesitar de otro o de otros de ayuda y debemos de recurrir. No debemos autocerrarnos a la posibilidad de buscar ayuda para platicar, para explicar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son quizás las ideas que más nos están afectando en esta pandemia. Es momento de la solidaridad. Yo, soy muy joven, no me había tocado un evento catastrófico a lo largo de mi vida, o quizás estaba yo muy joven para recordarlo. Y así como he visto gente que ha mostrado lo mejor de sí, ha sido solidario con otros, ha compartido su salario, ha compartido sus víveres, su ropa, también he visto gente que ha mostrado lo peor de la humanidad, ¿no? Y yo creo que al final la historia
va a juzgar a esta generación por haber cuidado de los que más desprotegidos estábamos, ¿no? En términos de vulnerabilidad. Nos va a juzgar también por el nivel de solidaridad que tuvimos para afrontar como humanidad este problema que, insisto, ha sido la catástrofe más grande en los últimos 100 años de la humanidad. Y felicitar a este medio, al Diario Yucatán, que por muchísimas décadas ha informado puntualmente a la sociedad yucateca, sigue siendo un medio de consulta fiable para los yucatecos para encontrar información veraz a la que podamos apostar. Muchas gracias a todos, a mis compañeros en este foro y a ustedes del Diario Yucatán, Regina, por la invitación. Pues qué recomendaciones. Creo que lo que han dicho tanto el doctor como la doctora prácticamente es todo, ¿verdad? Pero probablemente tendríamos que ser más enfáticos en señalar que tanto a nivel individual como a nivel colectivo, así ya estemos hartos o aburridos del problema del coronavirus, no hay que bajar la guardia, definitivamente. Hay que mantener una actitud de informarse permanentemente, constantemente, de sobre todo consultar, por supuesto, las páginas serias, las páginas o los informes que realmente informan y que te indican cuál es la situación real que estamos viviendo, al menos en nuestro entorno más inmediato, que es Mérida y por supuesto Yucatán, sobre el problema. Esto definiría, desde luego, si decidimos viajar a algún pueblo, a alguna comunidad por cuestión de trabajo, de lo que sea, ¿no? Hasta en un momento dado hasta un cierto relax, ¿no? De ir a comer algo al puerto, como decir, de saber qué está pasando en ese lugar. No hay que bajar la guardia definitivamente, aun cuando ya tengamos 9 meses esto encima de nosotros, y por supuesto apelar a un aspecto que es fundamental, que es la memoria. Somos seres humanos y tenemos la capacidad y la formación de leer y de informarnos, y sobre esa base tomar decisiones. Muy poca gente sabe, por ejemplo, si hacemos una pregunta abierta, probablemente los que nos están viendo, algunos sí lo sepan, que por COVID se ha muerto alrededor ya de 1 millón de personas en 9 meses que llevamos de pandemia activa a nivel mundial. No en todas las regiones del mundo, hay regiones incluso en donde nunca se enteraron de qué ha pasado con el asunto, pero en donde se ha pasado, entonces tenemos que estar informados. 1 millón de muertos en lo que va 9 meses de que empezó este problema. La pandemia de la influenza española, no, la gripe española, se mató a casi 50, si no es que 50 millones de personas. Cuando se había cumplido 1 año de este fenómeno, que también mucho tiene que ver parece ser con el resultado de la guerra, y que toda la dispersión de soldados la llevaron por todo el mundo, en un primer año ya había muerto 20 millones de personas, 25 millones de personas, y en una época en donde no habían tantos elementos ni tanta información. Al contrario, hubo mucha censura de la información. Lo que nosotros tendremos que hacer es entonces aprovechar las páginas serias o los estudios serios o los foros serios que apelan precisamente a no bajar la guardia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y cuando refiero a nivel colectivo, pues lógicamente me refiero a las grandes instancias que toman decisiones en este país, que son los gobiernos, que son las empresas, que son los grupos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esa base, tomar decisiones lo más informadas posibles, no solo que tengan que ver en cómo sale uno, en cómo mantiene uno medidas de higiene, en cómo mantiene uno la distancia, en cómo no se relaja de decir, pues esto ya pasó y entonces ahora me reúno para mi cumpleaños, invito a 15 o 20 gentes a reuniones. Hay un dato reciente que ocurrió en Granada. Se jubiló un enfermero y entonces le hicieron una fiesta, eso apenas hace 3-4 días, le hicieron una fiesta de despedida. Nadie se dio cuenta. De esa fiesta de despedida salieron 7 contagiados, enfermeros, que luego lo llevaron a sus respectivos hospitales. Entonces pusieron evidentemente el grito en el cielo las autoridades sanitarias locales allá en Granada, porque dijeron, ¿cómo es posible que de pronto se reunieron 24 personas a festejar la jubilación del enfermero, y lo único que salió de esto, a través precisamente o a partir de ese relajamiento, pues la prolongación de la epidemia?
un hecho lamentable, por supuesto, y que tiene que ver precisamente con el relajamiento. Entonces, no hay que relajarse, hay que mantenerse todavía informados y sobre todo ser muy estricto a la hora de cumplir con las indicaciones sanitarias. Pues muchas gracias por la invitación, con gusto volvemos a participar en el tema o en el aspecto que se requiera para dar nuestros comentarios y muchas gracias, Regina. Muchísimas gracias, doctor Jorge Carlos, doctora Rocío, doctor Iván, por sus respuestas en este foro, por aceptar la invitación de Grupo Megamedia, de Diario de Yucatán, de participar. Y a ustedes que nos están viendo también, gracias por compartir con nosotros. Seguiremos llevando más foros de temas de la actualidad. Yo soy Regina Montañez y nos vemos en el siguiente.